GCUCA 91.7 FM. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba a mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sigue informándote con nosotros. Radio GCUCA 91.7 FM. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por GCUCA. Muy buenos días, feliz inicio de semana. Gracias por estar pendiente de la entrevista de GCUCA. Este día vamos a hablar sobre la situación de la COVID-19. Para abordar este tema ya se encuentra con nosotros el doctor Jorge Panameño. Gracias, doctor, por estar con nosotros para abordar este tema. Siempre un gusto poder estar aquí con ustedes y con su audiencia, que es muy importante. Sobre todo me encanta que tiene mucho público joven escuchándolo, y eso es maravilloso. Y pues tengan buenos días y procedemos a entrar en materia. Es un hecho innegable que para analizar este fenómeno que nos afecta desde hace ya poco más de 2 años, la pandemia, es necesario tener una óptica que abarque no solo lo que está sucediendo en El Salvador, ¿verdad?, sino hay que tener un análisis regional y un análisis global, porque algunos dicen, mire, en este momento que se ha trasladado, digamos así, el epicentro de la pandemia a por lo menos 3 continentes: Asia, Oceanía y África. Ya les comentaré por qué. Ese problema no nos incumbe, está tan lejos que nunca va a llegar. Y esa situación es errónea, esa valoración, porque recuerden dónde comenzó, sí, y terminó alcanzándonos en menos de un mes. Entonces, la primera situación que quisiera dejar en claro para los oyentes y para la opinión pública es que la pandemia no ha terminado. Cuidado con caer en una falsa sensación de confianza, como otros están cayendo en triunfalismos peligrosísimos, ¿verdad? Todavía hay plena actividad de la pandemia en estos 3 continentes. La variante Omicron está siendo en este momento la que lleva, digamos, la batuta en cuanto a los agentes, al agente causal de la enfermedad conocida como COVID-19. Y quiero reiterar un punto que he expresado desde meses atrás en varios medios, y es que el comportamiento de la pandemia al final no va a estar dirigido por ninguna medida que la humanidad haga, ¿verdad? El comportamiento de la pandemia está determinado fundamentalmente por las mutaciones que este virus sufre y que pueda presentar, las cuales van a plantear un desafío inmenso, intenso, en contra de nuestros sistemas inmunológicos, que son los que nos protegen al final de forma preventiva y efectiva. Entonces, mientras haya transmisión activa del virus en cualquier comunidad del mundo, las variantes genéticas o nuevas cepas que puedan generarse, porque también hay riesgo de que haya nuevas cepas, van a diseminarse a través de viajeros por el mundo, desde cualquier parte del mundo hasta el otro lado.
Entonces, un llamado a la ciudadanía salvadoreña. La pandemia no ha terminado. Hay en este momento fenómenos en evolución que deben ser conocidos y que podremos discutir probablemente más adelante. Uno de ellos es que la situación en Asia en este momento, en donde más está siendo centrada la atención, en la República Popular de China, pero deben saber que esto se inició ya hace varios meses. El primer afectado fue Hong Kong, de ahí pasó Vietnam, Singapur, Corea del Sur, y ahora tenemos a China, en donde hace apenas unas horas, 24 horas, estaban ellos anunciando que no han logrado contener la circulación del virus en la ciudad de Shanghái y ya el problema pasó a Pekín o Beijing, como usted quiera, que es la ciudad capital de esa nación. Por otro lado, hay situaciones difíciles en Oceanía también, sobre todo en Nueva Zelanda. Entonces, y recientemente ya Sudáfrica anunció que está aumentando la incidencia de casos debido a la variante genética Omicron, la cual a su vez ha mutado y está presentando lo que se conocen como sublinajes. A la cabeza el denominado BA2, de los cuales hay por lo menos 3 variantes nuevas, la BA2.12.1, BA4, BA5. Por el momento reportan desde Sudáfrica que aunque está aumentando la tendencia, no ha aumentado la incidencia, quise decir, no ha aumentado el número de muertos y hospitalizaciones, ¿verdad? Que son los criterios que se vigilan. Bueno, que se vigilan, quién sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y lo reporta al público. Sí. Y entonces, en donde sí se reporta un aumento de fallecidos, aunque no mucho, en Beijing, ¿verdad? Entonces, esta situación no ha terminado. Y de ahí partimos al análisis que... Así es. Doctor, como conocimos, algunos países de Europa y algunos de América también empezaron a reducir algunas medidas, entre ellas el uso de la mascarilla. El Salvador se une también a esto y decide el Ministerio de Salud también dejar a voluntad de las personas el uso de la mascarilla. ¿Qué opina usted de esta decisión que se tomó en el Ministerio de Salud? Y una vez más, ¿verdad? Todo análisis debe responder a lo que acabo de comentar. Entonces, porque también México está en esas, pero algunos estados. Y en Estados Unidos, en la Unión Americana, hay una situación bien interesante en donde hay una diferencia de criterios entre las agencias que son las reguladoras de salud y el Poder Judicial. Me refiero con esto que hace unos días una jueza federal de la Florida dictaminó que el uso de mascarillas en los medios de transporte y en general en otras situaciones era ilegal, porque la forma en que se impuso era contrario a la ley. Mientras tanto, las agencias, sobre todo el CDC, que es la principal agencia, el FDA solo regula uso de medicamentos, pero el CDC, que es el órgano que regula la salud pública, ¿verdad?, en relación a enfermedades infecciosas, sobre todo, sigue recomendando el uso de mascarillas. Y para tratar de zanjar esta situación, emite una serie de condiciones para tomar la decisión en cuanto al uso de mascarillas, que tiene que ver con número de casos y hospitalizaciones y muertes por cada 100,000 habitantes, de acuerdo a cada condado de cada estado de la entera Unión Americana. Estos criterios fueron desarrollados en base a condiciones históricas de infraestructura y la realidad que se ha vivido en los condados de los estados de la Unión Americana, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que deben tener bien en cuenta. Luego,
tenemos la situación de España. Yo acabo recientemente he estado en España y me tocó vivir el día que el Congreso allá dictaminó la situación. En general, y recientemente pues ha sido público en las redes que hay algunos estados de la República Federal Mexicana en donde, por ejemplo, Nuevo León, ¿verdad?, en donde se están tomando decisiones similares. En todos lados ha sido polémico y sigue siendo polémico, ¿verdad?, porque uno de los mayores temores que existe es generar la mala percepción, porque sería malísimo percibir eso, que ya acabó todo, sí, que ya no hay necesidad. Entonces, en los países, y por ejemplo en Nuevo León, en Nuevo León creo que Guanajuato, estoy un poco confundido ahí, pero el estado es Nuevo León y Guanajuato es la ciudad así, ¿verdad? Pero el estado de Nuevo León, entonces, en México, toma la decisión, comencemos por ahí, por realidades similares a las nuestras, toman la decisión de que el uso de mascarillas en espacios abiertos y en la comunidad puede ser utilizado de forma voluntaria, a excepción de ciertos ambientes. Escuche bien lo que le voy a decir. A excepción del sistema educativo, a excepción del transporte público, a excepción de el sistema de salud, a excepción de los lugares en donde se cuidan personas de mayor de tercera edad, ¿verdad? Las casas donde se tienen ancianos, y algunas situaciones en particular, donde hay aglomeraciones. Entonces ahí no, ahí hay que seguir utilizando. Estoy hablando de México, este estado en México. Ahí debe seguirse utilizando. ¿Ven? Y hablemos de España. En España fue una situación bien, había mucha presión social, ¿verdad? Porque Europa entera ha sido, bueno, hoy hubo un lío, o ayer hubo un lío en Francia, ¿no?, donde a consecuencia de la reelección del presidente Macron han habido disturbios. Muchas de estas personas que han disturbios porque siempre estuvieron en desacuerdo de las medidas, desde la vacunación hasta el uso de mascarilla. Pero España toma la decisión entonces de que con restricciones, las restricciones siguen siendo los lugares donde se cuidan ancianos, los hospitales, ¿verdad? Y situaciones como estas, el transporte público, el transporte aéreo, siguen utilizando mascarillas, pero ya en la comunidad, en espacios abiertos, ellos comienzan gradualmente, que es la forma correcta de hacer las cosas. Comenzaron con los espacios abiertos y el 19 de este mes se dictaminó que ya se puede usar en interiores, ¿verdad? En comercios y en otro tipo de circunstancias. Entonces, esta situación va a variar de acuerdo a la epidemiología local, con datos locales, ¿verdad? Cuando el CDC emite sus recomendaciones, lo hace para ellos, basado en sus realidades. Entonces, hasta ahora, las evidencias que han sido presentadas no justifican el abandono, en El Salvador, no justifican el abandono total del uso de la mascarilla. Y aquí leí yo el decreto y decía que era generalizado y que se recomendaba en las áreas que yo ya he comentado antes, ¿verdad? Que sigue siendo restricción en estos países. Entonces, esa es una situación en la cual, por ejemplo, tenemos que la información, la escasa información que fluye para que podamos la comunidad ver qué está pasando, tiene varios días de atraso, aproximadamente 11 días de atraso en este momento. En un momento en que el Estado había vaticinado, el sistema de salud de este país había vaticinado que íbamos a estar ya en un brote, ¿verdad? Pero ya no se dijo nada de eso, ¿verdad? No sé. Pero bueno, eso es cuestión de ellos, ¿verdad? A mí me interesa un poco eso.
Lo importante es como ciudadano, mi visión como ciudadano, ¿verdad? Entonces, una medida de esta naturaleza tiene que estar bien sustentada, bien justificada, y sobre todo la profundidad, ¿verdad? Y déjenme decirles algo, de acuerdo a analistas internacionales, científicos, que están alertando sobre que hay en los Estados Unidos, también hay estados con todavía circulación activa del virus, y ya se determinó que el 25% de los casos que aún se producen allá son generados por esta variante Omicron, que ya había circulado, está volviendo a circular de nuevo. Lo más probable es que son las mutaciones, ¿verdad? Y entonces diferentes centros de estudio, a la cabeza de los cuales el Centro de Estudios sobre Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica, ¿verdad?, ha alertado que esta dinámica nos dice que para el mes de mayo podría producirse algún evento en cualquier parte del mundo, sobre todo donde están habiendo este aumento en la incidencia, y que eso podría estar motivado por mutaciones que nos vienen. El factor más importante, hay diversos factores que han sido asociados a la emergencia de mutaciones del SARS-CoV-2, ¿verdad? Pero el más importante de todos es la circulación activa. En cada generación viral que se produce y que pasa de un ser humano a otro, hay riesgo de que de ahí emerja una nueva mutación. Y entonces se ha señalado que mayo es un mes que debe ser objeto de mucha vigilancia, y eso es un tema importante para tomar estas decisiones. ¿Cuál es la vigilancia que se hace en El Salvador? ¿Verdad? De la manera en que hoy se hace, prácticamente nula. Desde junio del año pasado, de 2021, la OMS dejó bien en claro que esta manera de testear aleatoriamente, como hoy se hace en El Salvador, era totalmente inapropiada y prácticamente un desperdicio de recursos, en donde se debe vigilar los puntos centinela, donde se debe vigilar la emergencia y o formación de probables focos infecciosos que den lugar después a un brote, es en los sitios, en los establecimientos de salud, a donde llega a consultar los sintomáticos. No es que va pasando en la calle y quiere hacerse eso no es la manera apropiada de vigilar. Entonces, ¿qué estamos haciendo en El Salvador, en donde cómo controlamos a los viajeros? Porque este virus se va a diseminar por el mundo a través de viajeros, a diferencia de otras enfermedades como por ejemplo la influenza, que tiene un importante mecanismo de diseminación por el mundo a través de aves migratorias. Aquí no, aquí hasta este día, que no se ha demostrado lo contrario, a pesar de que llama la atención, fíjate bien, que en Shanghái, el sistema chino, en este momento procede a exterminar a las mascotas, gatos y perros. Lo está haciendo en este momento. Lo está haciendo, sí. En casas donde hay brotes, donde hay casos positivos, tus mascotas, lo que tengas ahí, si es gato o perro, va a fallecer, y de una manera horrenda, a garrotazo. Pero hasta hoy, hasta este día, no hay evidencia científica de que a través de animales se pueda esto diseminar por el mundo. Somos los viajeros. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo en nuestras fronteras? Vigilando, por lo menos con una prueba de hisopado, de antígenos, prueba rápida, de alta calidad, por supuesto. Por lo menos eso debería ser, porque no podemos bajar la guardia. El llamado es no baje la guardia de la Organización Mundial de la Salud, no lo dice Jorge Panameño, ¿verdad? Sí. No baje la guardia, esté vigilando, porque todavía no hay certeza de que esto ha sucedido. Nosotros todos creo estamos hartos de la pandemia y de las consecuencias, ¿verdad? Y quisiéramos volver a nuestra vida, y detrás de eso está mucha la presión social de estas cosas. Pero no podemos desentendernos y asumir que aquí no ha pasado nada y vamos a cerrar nuestras instalaciones, vamos a hacer esto, vamos a dejar de vacunar activamente como es que se debe hacer, ¿verdad? Sino que, por el contrario, este es el momento de que deben reforzarse los sistemas de vigilancia epidemiológica.
el monitoreo, ¿verdad?, de casos. Apenas ayer yo recién regresé al país y ya tengo en mi consulta para este día personas infectadas. Entonces ya nos ha dejado sorprenderme un poco porque ya casi 2 meses, ¿verdad?, y no habíamos tenido casos, pero hay casos. El virus todavía está circulando en El Salvador. Lo que sucede es que hay, y esto porque, aunque no hay datos oficiales, sí, si usted acude y revisa la página web Nuestro Mundo en Datos de la Universidad de Oxford, va a ver, ahí están perfectamente graficados ya las tendencias de cómo va la incidencia, el número de casos nuevos, que es lo que dibuja la curva epidemiológica, y aquí estamos en una situación bastante favorable, eso hay que reconocerlo. Pero hay que recordar que siempre han habido periodos entre ola y ola, en donde los casos parecen caer. Incluso cuando termina la tercera ola ya hasta estaban cerrando el hospital, las instalaciones de la feria, y que la estaban barriendo, trapeando, y que se iba a convertir en un hospital de segunda. Que ya, incluso alguien utilizó de manera muy equivocada, muy errada, el término paciente cero. Ese es un total desconocimiento e ignorancia de lo que es el término en epidemiología, queriendo decir que ese era el último paciente. Eso fue allá en noviembre del año pasado. Sí, recuerdo, sí. ¿Verdad? Y entonces, y hasta pedí a estas personas que se decretara que en El Salvador había acabado la pandemia, y es una pena ese tipo de cosas, pero estas son las cosas que no deben suceder. ¿Qué pasó? Y entonces hubo una primera estadística oficial, no estadística, sino un anuncio de que se habían hecho cálculos en base a modelos matemáticos, en donde íbamos a tener pequeños brotes a finales de febrero y principios de marzo. ¿Qué pasó? Estalló la aún no reconocida oficialmente en este país cuarta ola, ahí por el 20 de diciembre, la cual finalizó entre la tercera y cuarta semana de febrero. Y ahí una tendencia a bajar, hasta hoy que tenemos casi un silencio. No hay silencio, no hay 0 casos, ¿verdad? Entonces, esto es condición suficiente para dejar de usar la mascarilla. No lo es. De paso, quiero decir que en El Salvador nunca nadie anduvo viendo que usáramos mascarillas, o no, o sea que fuera obligatorio. Tantos llamados hicimos, vayan al centro, vayan a ver cómo anda la gente, en medio de las 4 grandes olas que hemos tenido. Vayan a ver al centro y vean ahí cuántas personas andan sin mascarilla. Suplicamos, nosotros imploramos que hubiera control sobre eso, que se repartieran mascarillas de forma gratuita a muy bajo costo para aquellos que no podían pagarla, en lugares estratégicos como los mercados municipales, que la policía municipal y quien fuera ayudara para obligar a la gente a usar mascarilla. No, aquí nunca hubo obligación, ¿verdad? Ni mucho menos supervisión sobre eso. O sea que si la gente usó mascarilla y lo está usando en su mayoría era por convicción propia. Sí. Y ahí el riesgo de venir y decir ya no use mascarilla en ningún lugar, si no quiere. No va a ir al hospital usted sin mascarilla. No va a ir a un ancianato, todavía está circulando el virus. Entonces hay ciertos lugares en las escuelas. Así que yo hago un llamado a la ciudadanía salvadoreña. Les animo, les sugiero que sigan usando mascarilla en estos espacios especiales que he comentado anteriormente, ¿verdad? No hay datos ni seguridad suficiente como para afirmar que esto debe dejar de hacerse. En mi oficina, mi personal y yo utilizaremos, y los pacientes que ahí consulten deberán utilizar mascarilla. Sí. ¿Verdad? Y esa es entonces la situación. Y tenemos que tener muy, muy de cerca vigilancia lo que va a pasar en mayo, lo que falta de este mes y lo que va a pasar en mayo. Después de pasado ese tiempo, entonces, avalados por un comité especial, deberían tomarse decisiones al respecto, las cuales en todo caso deben ser graduales, vigilancia semanal, ir profundizando el relajamiento de medidas de acuerdo a lo que la realidad imponga.
Y como usted dice, doctor, debió hacerse de manera gradual acá en el país y también priorizando algunos sectores, y usted ya mencionaba algunos. Y otro también es el sector educativo, el público y el privado, donde también se ha dejado a la decisión de los colegios, digamos, y las escuelas. Yo sí conozco algunos colegios privados donde se han dado lineamientos que se va a continuar usando la mascarilla y los estudiantes lo tienen que hacer, pero otros no, es decir, voluntario. ¿Qué opina usted de que en este sector educativo, tomando en cuenta también lo que siempre se dijo, ¿verdad? Que los niños son asintomáticos y entonces es mucho más fácil también ahí la transmisión y mayores contagios? Esa es una cara de la moneda. Pues no podemos ignorar también que hay situaciones complejas, repercusiones. Mire, todo, aquí siempre ha habido una situación bien interesante, ¿verdad? Las medidas médicas deben ser manejadas por médicos, no por políticos ni publicistas, porque el que está entrenado en esa materia sabe que hay también efectos colaterales. No podemos decir, porque hay argumentos que son ciertos, valederos. Hay incluso repercusiones del orden psicológico para los niños por usar mascarilla. Las hay, pero uno va a acudir a un análisis costo-beneficio, riesgo-beneficio y una serie de circunstancias que hay que estar entrenado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vengo aquí a usted a hablarle de literatura de la región china del sur o poesía mesopotámica, le voy a decir que mi conocimiento al respecto es bien poco, entonces hablar y extenderme en eso no sería correcto, no fui educado, entonces porque no es lo correcto. Estas medidas todas en los países están tomando decisiones, en su inmensa mayoría, a salvo excepciones, ya le digo lo que está pasando en Estados Unidos, pero en su inmensa mayoría se van a valorar a través de comités de expertos y comités multidisciplinarios, en donde haya participación de salud mental, ver cuáles son las repercusiones con los niños. Y entonces realmente cuando nosotros estamos tratando a un paciente y usando medicamentos que tienen efectos colaterales, estamos monitorizando eso y tratando de que a la brevedad posible suspender estos medicamentos cuando tienen ciertas situaciones. A veces hay que suspenderlos. Es como que si habláramos de cuáles son las consecuencias que trajo ese prolongado encerramiento de casi 90 días que no sirvió para nada, no contuvo las olas, no contuvo todo lo que nos vino después, pero sí ahora tenemos un brote increíble de enfermedades de orden de salud mental, un aumento terrible en suicidios, que nadie está hablando de eso. Entonces también la mascarilla tiene sus situaciones y lo entendemos, pero también hay que entender que la situación puede desembocar en una gran cantidad de muertos y hospitalizados si se nos escapa un brote. ¿Dónde comenzaron, por ejemplo, los brotes de la tercera ola causada por la variante Delta en Israel? En las escuelas, ahí comenzó, desde ahí se diseminó a la comunidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que era conveniente haber esperado un periodo que pasara mayo y hacer de una manera muy bien justificada y planificada. Es decir, aquí no se trata de ser el primero, esto no es una carrera, lo he dicho desde que comenzó esto no es una olimpiada donde le van a dar una medalla de oro que llegó primero, no, tenemos que, luego el problema de lo que sí que es importante y un tema pendiente en la preparación sobre lo que pueda venir es la vacunación. Este es otro hecho que va a definir también lo que suceda. Y entonces todavía el tema de vacunación aquí tiene pendientes, está prácticamente detenido, la población ya no está acudiendo a vacunarse en la frecuencia de antes y todavía tenemos un importante sector que no ha sido vacunado. Todavía hay mucha situación que discutir con relación a la vacunación de los niños y tanta situación que es en lo que se debe estar vigilancia, vacunación, poniendo énfasis en este momento y esperar momentos propicios. Para mí mayo es un mes bien importante. Debimos haber seguido usando mascarillas igualmente desde el mes de mayo y tomar decisiones adelante en base a discusiones, a recomendaciones de expertos,
¿De acuerdo? Así es. Vamos a hacer una pausa en este momento, doctor. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema y también quienes nos escuchan podrán participar en esta entrevista. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias a usted por seguir en sintonía de esta entrevista. Estamos conversando con el doctor Jorge Panameño acerca de la situación del COVID-19 en el mundo y en El Salvador. Usted puede participar en estos momentos. Marque nuestros números telefónicos 2275-9501, 2275-9502. También puede hacerlo a nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Recuerda que esta entrevista también se transmite vía Facebook Live y ahí también puede dejarnos sus mensajes de texto o también, si prefiere, pues enviar sus mensajes de voz. El doctor pues está en la disposición de poder responder cualquier interrogante que usted quiera hacer. Tenemos un mensaje, dice Lucy. Un sacerdote en la misa de ayer hacía un llamado a que usáramos la mascarilla, porque como cristianos debemos pensar en el bien común y no individual. Otro mensaje dice: buenos días, favor preguntarle al doctor si recomienda ponerse la 4ª vacuna. Saludos. Tenemos también unos audios, vamos a escuchar. Buenos días, con respecto al tema de la pandemia, pues yo creo que el gobierno ya se olvidó de que existe ese virus, ahora se ha dedicado solo a hacerle la guerra a las pandillas, como siempre, él actuando así bruscamente, sin importarle las consecuencias que podamos sufrir la población. Y la verdad que cada uno tenemos que cuidarnos porque a él no le interesa nada. Gracias, buen día. Muy buen día, tenemos más audios. Adelante. Buenos días, un saludo a YSUCA y sus invitados. Una pregunta, en este momento se está viendo, especialmente en la zona sur de China, entrando en Beijing, pero también ahí en las zonas industriales, que hay un incremento de no solo de contagios, y no solo de enfermedad y hospitalización, sino también de fallecimientos, aunque es cierto, por personas de mayor edad. ¿Qué considera o qué datos se pueden dar con respecto a la vacunación de la vacuna china, que precisamente se utilizó al principio del periodo de vacunación aquí en el país? ¿Y qué recomendaciones habría que hacer en esa consideración? Aparte de posiblemente qué opiniones tienen en cuanto a que los datos que se dan son exactamente, son muy escasos, porque al parecer no gusta al Ministerio de Salud publicar su información de forma continua en el sistema público. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una llamada. Buenos días. Muy buenos días, habla Wilfredo Antonio del Alfaro. En realidades nuevas, los expertos, la historia nos ha enseñado de que quedan en segunda categoría. Y los que investigan seriamente la realidad son los que sobresalen. Por lo tanto, aquí en El Salvador y en todo el mundo no se aplicó ese lineamiento científico heredado por los primeros investigadores de la realidad
de la materia de pensamiento filosófico-científico. Esto fue el gran problema que tuvo la humanidad, y aquí en El Salvador, de que se desplazaron a los investigadores que deberían de haber sido la vanguardia para poder analizar este virus, y se dejaron políticamente conducir la pandemia. El resultado en todo el mundo ya lo vimos, cuántas muertes han quedado. Pase muy buenos días. Muy buenos días, tenemos una llamada más. Adelante. Bueno, se nos colgó. Tenemos un audio. Sí. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días al doctor panameño. Quisiera apuntar varios puntos. Lo primero, que para los salvadoreños pareciera ser que la pandemia ya pasó. Los comportamientos, las conductas que se habían incorporado a partir de algunos anuncios y el trato y manejo que da el gobierno a la situación, parece ser que la población capta como si esta ya no existiera. Lo segundo es que ha habido un ocultamiento de información muy grande, y esa información que se ocultó y que se sigue ocultando tampoco contribuye a un manejo adecuado de la situación. ¿Por qué? Porque cuando los expertos decían, cuando los epidemiólogos y cuando todo mundo hablaba de los contagios, el mantener oculto los mismos, parecía que el gobierno tenía la razón. Entonces, ¿cómo hacer para que la población comprenda que no es solo la información del Estado y el manejo que da el mismo, sino que también debe haber criterio propio sobre la decisión, y sobre todo cuando hace falta tanta comunicación o tanta asesoramiento de expertos? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Una llamada más. Buenos días. Buen día. Yo di una entrevista ayer a una periodista. Me hacía la misma pregunta, si estaba de acuerdo con esa petición pues del gobierno. Pues yo dije que no, porque hay que cuidarnos unos a otros, y esa es una de las cosas que el Papa Francisco ha estado insistiendo, la cultura del cuidado. Y además hay mucha gente que no está vacunada, tal vez no mucha, pero ahora con la Semana Santa seguro va a haber un rebrote. Y no hay que hacer caso a esas voces que lo que quieren es llamar la atención a veces, y no les importa el bien de la población, pues. Entonces, nunca voy a estar de acuerdo en andarle diciendo a la gente que se quite la mascarilla, porque el peligro existe, y cuando empieza un rebrote se aumenta. ¿Y por qué no andarla un tiempo más si la hemos tenido por 2 años ya, pues? Entonces, a veces lo que buscan es desviar la atención para otras cosas. Lo más importante es evitar que la gente siga pensando en los grandes problemas del país. Buen día. Buen día, muchísimas gracias. Voy a leer un mensaje. Dice: buenos días, un saludo para el doctor. Preguntan: ¿y el kit de medicinas que actualmente el Ministerio de Salud está enviando a las personas contagiadas es el más adecuado? Nos consultan. Le cedo la palabra, doctor. Hay varias participaciones. Hay tanta. Primero que nada, que estoy gratamente sorprendido, ¿verdad?, por la capacidad de análisis de la audiencia, y estas cosas nos motivan para seguir participando de esto, a pesar de las obvias circunstancias que vivimos. Pero hay situaciones, por ejemplo, en justicia hay que decir que los análisis actuales de lo que está pasando en China, y se determinó desde el brote de Hong Kong, de la ola, una ola en Hong Kong, y es que aumentó grandemente el número de muertos hospitalizados, pero siempre la mayoría fueron personas de la tercera edad y otros con algunos problemas especiales que se negaron a vacunarse, ¿verdad? Rechazaron la vacuna. ¿Por qué rechazaron la vacuna china? No sé, también dentro de China mismo, cuando uno analiza las estadísticas que presentan, cuando uno ve globalmente el número de vacunas aplicadas, se ve bien positivo, pero cuando va a analizar por segmentos de edades, un buen porcentaje de la población que necesitaba la vacuna la rechazó. Y esto
pues habría que tener una explicación por qué, ¿verdad? ¿Por qué fue? ¿Qué factores incidieron? ¿Qué es lo que estamos nosotros ahora diciendo? Mire, en El Salvador hay un importante segmento de la población que no se vacunó, unos porque la rechazaron. Hay un estudio bien interesante que realizó la Universidad Francisco Gavidia bajo el auspicio de FUSADES y con colaboración del Colegio Médico, en donde se determinaron razones, ¿verdad? Que había, no voy a tomar, tengo el tiempo limitado, pero les animo, eso está en las redes y también pueden solicitarlo en la universidad. El estudio que hablaba de que hasta un 11% de la población estaba decidido no vacunarse y que ahí había que trabajar profundamente, se hicieron algunas propuestas. Pero esto fue lo que pasó, lo que ha pasado sobre todo en Hong Kong y en la República Popular de China, el rechazo de la población, falta de confianza de la población, sobre todo aquellos que ameritaban vacunarse al tipo de vacunas que se está utilizando, ¿verdad? Y también hay evidencia seria de que en algunos países incluso rechazaron esta vacuna y la sustituyeron por otra en un momento determinado, pero estas son cosas que deberán discutirse en base a estudios que deberán salir en algún momento, porque todos los fenómenos asociados, todo lo que está asociado a lo que ha acontecido se va a analizar profundamente, ¿verdad? En el mundo y en cada país. En el mundo ya hay grandes instituciones analizando, ¿verdad? Y ya se nos vienen varios simposios, foros donde se va a analizar todo lo que ha sucedido y el problema de que en algunos países, como dijo alguien ahí muy acertadamente, incluyendo el nuestro, la pandemia no fue dirigida bajo criterios técnicos, científicos, académicos, sino por política y propaganda, ¿verdad? Todo eso se va a analizar en su debido momento y existe esa situación. En cuanto a la pregunta de los kits que se están repartiendo, ya hemos, sobre todo, ahí me acaban de preguntar de una noticia que va a salir, que Molnupiravir, el último medicamento antiviral que se está repartiendo. En primer lugar, este es un medicamento de uso especial que nunca fue diseñado, ni nunca fue recomendado su administración de forma masiva, ya que tiene múltiples limitantes. Uno de ellos es que menos de los 5 medicamentos que en ese momento fueron determinados como altamente efectivos o como útiles, no altamente, como útiles, el Molnupiravir es el medicamento que menos eficiencia tiene, apenas el 30%, contra otro medicamento que se comercializa bajo la marca de Paxlovid en Estados Unidos, que tiene el 90% de eficacia, pero que tampoco es un medicamento para repartir de forma masiva porque tiene una serie de implicaciones de las cuales el paciente que lo va a tomar, la persona, debe estar enterada y debe ser analizada, ¿verdad? Esta es una situación que siempre, la dosis de medicamentos que se utilizaron en esos paquetes, es algo que se debe debatir y discutir, y aquellos que tomaron la decisión en público y de cara al pueblo, salir y decirnos por qué tomaron, inclusive los técnicos que salen ahí mencionados en los papeles, esto, ¿verdad?, de justificación después. Es algo complejo, que este es el tiempo en donde hay calma epidemiológica, en donde debe estar siendo evaluado cada circunstancia de esas. Y de ahí hay otras implicaciones que animo al pueblo a que analice como los que nos han hablado, porque todos son análisis profundos los que han hecho aquí, ¿verdad? Entonces, eso me agrada y eso es lo que sueño yo para el pueblo de El Salvador, ¿verdad? Para todos, que seamos analíticos de todo lo que sucede. Así es. Otro mensaje dice, quizá tiene razón el doctor con respecto al uso de la mascarilla, porque la cuarentena, dice, no sirvió para nada. Creo que es un juicio, dice, muy sensato. También, doctor, nos preguntaban anteriormente, y leía yo esta pregunta, que si recomendaba ponerse la 4ª dosis de la vacuna. Esa es una pregunta importante, muy debatida en su momento. Incluso hice una publicación en mis redes, ¿verdad?, para que quieran ampliar después la respuesta que le voy a dar. Hasta el día de hoy, la 4ª dosis solo ha mostrado utilidad en personas de alto riesgo, que tienen los mismos criterios que se ha discutido de todas personas que tienen el riesgo de que si se infectan pueden desarrollar la forma grave de la enfermedad, porque este es un punto bien importante. No todo infectado se va a morir, como nos dijeron al principio de la epidemia, ¿verdad? No, eso no es cierto.
La enfermedad, el virus produce un espectro de enfermedades que pueden ser catalogadas como leves, moderadas y severas o graves, ¿verdad? Los cuadros leves y moderados en personas menores de 60 años y sin riesgo, en factores de riesgo, casi nunca van a necesitar hospitalización, y el riesgo de muerte o de complicación, si no tiene factores de riesgo asociados, es bastante, vamos a decir, disminuido. Sobre todo si tiene su esquema de vacunación completo, que va de 2 a 3 vacunas. Con 2 es suficiente, con 3 es mucho mejor, es óptimo, eso se demostró, la tercera dosis. Pero la cuarta dosis no. La cuarta dosis hay varios estudios mostrando que hay utilidad en las personas con factores de riesgo. Y otros expertos han considerado que en estas personas de riesgo entran los trabajadores de la salud, ¿verdad? Y sobre todo Israel, que de donde nació esta situación. Entonces, en personas fuera de esas situaciones no ha mostrado que disminuya el riesgo de morir o de ir al hospital, la cuarta dosis. De manera que es una medida muy polémica, no universalmente aceptada, que en mi opinión tiene utilidad, vuelvo y repito, son las personas que tienen riesgo de desarrollar, ¿verdad?, una forma grave de la enfermedad, y aún esto está en discusión. Por lo que la prioridad debe ser tener por lo menos entre 2 y 3 vacunas. Si tiene 3 es lo ideal, ¿verdad? Ahí. Del resto, me parece a mí que podría haber ahí una situación mercadológica en la cual están por emerger ya de un momento a otro. Dentro de pocos meses vamos a tener vacunas de segunda generación que van a volver completamente obsoletas a las de primera generación. Y eso podría estar ocasionando una presión ahí. Sí. De otro lado, decir, por ejemplo, que una de las justificaciones en El Salvador, con que se nos decía que nos aplicáramos la cuarta dosis, es que íbamos a tener un brote entre el 18 y el 19 de abril, y que por eso había que correr a vacunarnos. Pues yo estoy esperando ahí los datos que nos muestren qué pasó, que sería segunda vez, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión sobre la cuarta dosis. Doctor, con respecto a las vacunas pediátricas, tenemos que la Pfizer es la única autorizada, sí, corríjame, ¿y qué ha pasado que acá, o sea, tendría que estar esta vacuna acá para... Por supuesto, para los ya niños? vivimos cuando se intentó vacunar primero se está vacunando con una vacuna china que no ha sido probada apropiadamente, que no hay evidencia apropiada en este momento, salvo ahí en China, y miren los problemas que están ahorita, ¿verdad? Pero la única vacuna por hoy licenciada es la versión pediátrica, pues no es la vacuna, es la versión pediátrica de Pfizer, que también se intentó hacer aquí ¿cómo llamar? Una química o un procedimiento especial que no era el apropiado. Es la pediátrica que a estas alturas ya deberíamos tener esa vacuna acá, ya como están haciendo varios países en Centroamérica, ¿verdad? Ahí tenemos a Panamá, pioneros en esto, Costa Rica, que ya tienen a disposición de su población vacuna pediátrica. Nosotros no sé por qué, para cuándo, ¿no? Es importante. Hay algunos elementos siempre de discusión sobre esta vacuna, sobre todo la primera generación, ¿verdad? Que ya ahí yo siempre he opinado que son los pediatras la voz cantante en esto, ¿verdad? Y que la posición oficial de la Asociación Salvadoreña de Pediatría es que se debe aplicar esta vacuna, pero esta vacuna en particular, hasta que hayan otras que muestren con estudios. Por cierto, la próxima vacuna probablemente que va a ser autorizada es Moderna, para su uso a partir de los 6 meses, fíjate. Pero es algo que está andando ahí y que debe implementarse tan pronto como haya seguridad. Sí. Una motivo de esperanza y alegría es que, además de medicamentos
también vienen ya vacunas de segunda generación. Puedo citar aquí, por ejemplo, la vacuna, hay una vacuna que ya nos va a proporcionar las espigas, las proteínas de espigas ya hechas, ya sintetizadas, que no va a tener que meterse con ningún mecanismo genético, por los que tienen preocupación por eso, utilizando una tecnología que ya es ampliamente conocida y que se utiliza para la producción de la vacuna en contra del papilomavirus humano desde hace ya más de 15 años, probada y muy segura, y otros abordajes que están por llegar, ¿verdad? Que ya están siendo probadas para niños también. Entonces, esa es una de las razones por las cuales subsiste la esperanza de que este año podamos derrotar a la pandemia, basados en las nuevas vacunas que están en desarrollo y algunas ya próximas a ser licenciadas, ¿verdad? La vacuna esta que estoy comentando, incluso en Europa ya se está usando, ¿verdad? Y está por llegar a esa situación. Y esa es la manera como vamos a defendernos de la pandemia, ¿verdad? ¿Y eso qué significa, doctor? ¿Que los vacunados van a tener que vacunarse con estas nuevas vacunas? Explíquenos cómo. Esto significa, miren, ¿cuál es el panorama de esta enfermedad? Debido a la alta mutagenicidad que ha presentado, el escenario en cuanto a la vacunología de la COVID-19 es bastante similar al de influenza. Es decir, con influenza, la vacuna en contra de la influenza, cuyo objetivo no es lograr inmunidad de rebaño, porque eso, yo detesto ese término, inmunidad colectiva, ¿verdad? No se logró, ni se va a lograr nunca, con influenza al menos, hasta que se desarrolle una vacuna universal que también se está tratando de desarrollar. Pero aquí vamos a tener que ir, decía yo al principio, que el comportamiento de la pandemia va a estar fundamentalmente determinado por la capacidad de mutar del virus. Entonces, en influenza se aprendió y se logró desarrollar un esquema, un modelo, en virtud del cual se puede proyectar estadísticamente la posibilidad de cuáles son las cepas que van a ser, las cepas y variantes que van a circular. Entonces, hay una metodología que la genera la OMS, que a través de, hay 2 reuniones en el año de expertos en Ginebra, en donde se recogen datos que han sido captados en todo el mundo y a través del análisis y usando modelos de predicción estadística, se determina las probables cepas que van a circular y variantes. Y entonces los resultados de estos estudios se entregan a las casas farmacéuticas productoras de vacuna antiinfluenza, y en base a eso se elaboran las formulaciones, haciendo con que el patrón de vacunación para influenza sea anual. Señores, yo predigo que nosotros vamos hacia un modelo de vacunación anti-COVID que va a ser anual. ¿Cuántas dosis vamos a requerir? Eso es algo que todavía no hay data suficiente para sostenerlo, pero podría ser más de una, no lo sé. Pero sí, el patrón va a ser anual por causa de las mutaciones que van surgiendo. Sí. Doctor, alguien también que nos llamaba, mencionaba y decía hay que estar vigilantes y tener cuidado. Recién pasamos las vacaciones, vimos mucha gente vacacionando. En el marco de este régimen de excepción también hemos visto muchísimas personas, aglomeración de personas, ya no se diga en los centros penales también, ¿verdad? Con este mayor hacinamiento. ¿Cuáles son las medidas que deberían implementarse por las observaciones que hemos visto recientemente? Correcto. Primero deberíamos establecer una vigilancia activa para que en virtud de la cual toda persona que entre al país, independiente del destino o de donde provenga, tenga que presentar o hacerse por lo menos una prueba antigénica nasal rápida de alta calidad. Tener la capacidad de que si alguien viene sin esa prueba, entonces se le hace ahí, en los aeropuertos, en nuestra frontera, aunque el riesgo mayor es en el aeropuerto, ¿verdad? Donde hay más viajeros, pero en cualquier frontera se le hace ahí y en primer lugar, porque esto podría, los métodos
de alta calidad para esta prueba tienen una sensibilidad y una capacidad predictiva positiva. No quisiera confundir con términos técnicos, pero tienen una buena capacidad para detectar, ¿verdad?, casos que al menos están en fase que puede estar asintomáticos o sintomáticos, pero que están en fase de expulsión viral, se pueden captar y ahí tener un primer indicio de lo que está pasando. Tomar medidas al respecto de los positivos, por supuesto, ¿verdad?, el tipo de aislamiento que se le va a dar, dónde. Y luego tenemos que modificar, El Salvador debió haberlo hecho desde junio del año pasado, el sistema de colectar las pruebas. Ya no deben ser así al azar, como está, eso está fuera, desfasado completamente, es un franco desperdicio de recursos. Y debe tomarse, por ejemplo, cuáles son los sitios centinelas donde debe vigilar, todos los establecimientos de salud donde todo sintomático respiratorio debía tener acceso a una prueba nasal, ¿verdad? Pero ahí lo mandaban donde estaban las unidades móviles. No, aquí debe estar disponible en los establecimientos de salud, tanto públicos como privados. La mayoría de los privados tienen hoy esto, pero el problema es en las unidades de salud, en el primer nivel de salud y en todo lugar donde acuda cualquier sintomático respiratorio, desarrollar, ¿verdad?, protocolos para captar muestras ahí, ya no aleatoriamente, ¿verdad? Y estar también en tercer lugar y de forma importante establecer la vigilancia genómica. ¿Cómo es posible que a 2 años y más de la pandemia todavía en El Salvador tenemos que estar enviando muestras a otro país cuando hay capacidad técnica aquí, cuando hay personas capacitadas para realizar este tipo de estudios y se pueden formar más y crear la capacidad de vigilar qué variantes genéticas y sublinajes circulan en El Salvador? Por lo menos eso, ¿verdad? Y la conciencia hacia la población de que no podemos dejar las medidas preventivas hasta que no sea esto ya absolutamente certificado. Vamos en camino, no me cabe la menor duda, pero naciones como la nuestra, con tan escasos recursos de todo tipo, y hablando de situaciones como las aglomeraciones de las cárceles están habiendo hoy, deben ser lugar de monitoreo constante, porque nunca tuvimos, no tenemos, no sé si tenemos alguna vez la capacidad, como pudimos ver en todas las aulas que han habido, de ofrecerle asistencia hospitalaria a los que así lo necesitan. Entonces, en esa situación lo mejor es prevenir, ¿verdad? Y planificar. Esa es mi respuesta. En los buses, doctor, que bueno, son lugares encerrados y hay buses, microbuses que van muy llenos, sobre todo en las horas pico. El transporte público, pues, es de las partes esenciales para el transporte público, los lugares cerrados, ¿verdad? Hospitales, lugares de cuidado de ancianos. Allá donde hay aglomeración hay que seguir utilizando mascarilla. Y el sistema educativo, por supuesto. Deben saber ustedes que la pandemia ha sido un fenómeno dinámico que va a requerir adaptarse en cada situación a los desafíos que nos plantee esta pandemia, ¿verdad? Y entonces es por eso que esto tiene que estar monitorizado permanentemente, semana con semana. Lo que está pasando en Asia es importante para nosotros, lo que está pasando en Oceanía es importante, lo que está pasando en África, ojo con Sudáfrica, algo está pasando ahí, y ellos lo están reportando al público y a su pueblo, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y haber dado estas recomendaciones importantes. Recuerde, el virus no termina, sigue allí, y pues las recomendaciones, seguir usando mascarilla, ¿verdad? Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda la población, y este día me voy gratamente impresionado por los análisis que he oído de la población. Espero que este fenómeno se replique y cada día en El Salvador seamos muchos más los pensantes. Así es, muchísimas gracias a usted también por haber participado, también por haber estado pendiente de la transmisión vía Facebook Live, que puede volver a ver y también compartir. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día.
Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana